Bienvenidos amigos a este nuevo tutorial. En esta ocasión te explicaré un ejemplo de circuitos mixtos que incluye un sistema que combina circuitos en serie y en paralelo. Pero primero recordemos que es un circuito mixto. Como ya te lo mencioné, combina el circuito en serie y en paralelo. Pero para poder seguir es necesario retomar de manera muy fácil y simple los principios de estos dos componentes. Sabemos que existen dos, circuito en serie y en paralelo. Para cada uno existe un factor. En el circuito en serie la corriente es constante, pero en el circuito en paralelo la corriente se reparte entre las resistencias. El voltaje se reparte en las resistencias de un circuito en serie y en un circuito en paralelo es igual al voltaje de la fuente. La resistencia total en un circuito en serie se suman los valores. En un circuito en paralelo, si existen solamente dos resistencias, va a ser el producto sobre su suma. Pero si hay más de dos resistencias, haremos el inverso de sus sumas. En el circuito en serie, la ley de Ohm es igual a I por R. En el circuito en paralelo se toma mayormente que la corriente es voltaje sobre resistencia. Ya repasado estos conceptos, entremos en el ejemplo. Tenemos este circuito que se compone de tres resistencias. Lo que vamos a hacer es encontrar corriente, voltaje y potencia en cada una de ellas. Por facilidad de cálculos te recomiendo que siempre hagas una tabla de datos, por ejemplo, la que se muestra en pantalla. Tenemos el valor de las tres resistencias y el voltaje total, que es el voltaje de la fuente. Continuemos. Como la idea es encontrar el voltaje, la corriente y la potencia en cada resistencia, lo primero que tenemos que hacer es reducir todo el circuito a una sola resistencia. Para ello, empecemos siempre por el extremo más lejano de la fuente, en este caso lo que se está señalando en el círculo rojo. Esas dos resistencias están en paralelo, por tanto vamos a aplicar el principio de paralelo. Para resolverlo, vamos a ir paso por paso. Te lo he colocado en rojo para que lo tengas en cuenta. Entonces, paso 1, las dos resistencias 2 y 3 están en paralelo. Al ser solo dos resistencias sería el producto sobre la suma. Reemplacemos valores, hacemos las operaciones y tendríamos 25 décimos, dividiendo 2,5 ohmios. Este valor es más fácil de calcular asumiendo que esas dos resistencias están en paralelo y que son iguales. Solamente divide el valor entre 2. Si fuesen tres resistencias en paralelo, lo divides entre 3. Así, 5 entre 2, 2,5. Es un proceso más rápido. Los datos obtenidos los vamos reemplazando en la tabla. Mira que en este caso tuvimos que agregar una fila más, que es el valor de la resistencia 2 y 3, que es el paralelo entre esas dos resistencias. Continuemos. Teníamos este circuito que fue el entregado por el problema. Hicimos estas dos resistencias en paralelo y dio un valor de 2,5. Esas dos resistencias las vamos a quitar y las reemplazamos por una sola que se llama R23 y equivale a 2,5 ohmios. Una vez que estamos aquí, procedemos al paso 2. Es que la resistencia 1 y la resistencia 2,3 están en serie. Por tanto, sus valores se suman, obteniendo 4,5 ohmios. El circuito equivalente corresponde a una sola resistencia, que era nuestra meta, que solo fuera una. Estos valores los vamos a reemplazar en la tabla. Ya tenemos la resistencia total, que son 4,5 ohmios. Procedemos a resolver el ejercicio. Recuerda el último circuito que obtuvimos, que fue el de una sola resistencia. Asumiendo que el voltaje total es el de la fuente, encontramos corriente total. Aplicamos y reemplazamos valores. Ahora, igualmente, por facilidad de cálculos, reemplaza los valores en la tabla que estamos construyendo. De esta manera, la corriente total la reemplazamos en la columna correspondiente. Continuemos. Regresemos un poco al circuito que teníamos con solo dos resistencias. O sea, volvemos al paso 2, donde estas dos estaban en serie. Como sabemos, los circuitos en serie tienen como factor constante la corriente. Ello implica que la corriente 1 es la misma corriente que atraviesa I23 y es igual a la corriente total.
Si ya tenemos corrientes, podemos encontrar voltajes aplicando ley de Ohm. De esta manera, el voltaje en la resistencia 1 será 0,4 voltios y el voltaje en la resistencia 2,3 aplicando ley de Ohm será este valor. Como ya tenemos los resultados, reemplacémoslos en la tabla. Regresemos. Recuerda que la resistencia 2 y 3 provenía de un paralelo. Separando ese paralelo, retornando al paso 1 donde las dos resistencias eran en paralelo 2 y 3, y recordando que en paralelo el voltaje es un factor constante, aplicaríamos este concepto. Voltaje en la resistencia 2 igual al 3 igual al 2,3. Este valor lo calculamos anteriormente. A partir de este voltaje podemos encontrar la corriente en cada una de las resistencias, aplicando ley de Ohm. Como las dos resistencias son iguales, ambas van a tener la misma corriente. Estos resultados los reemplazamos en la tabla de datos. Ya nos falta por último encontrar potencias. Aplicamos la ley de Watt, multiplicando voltaje por corriente para cada una de las resistencias. Igualmente vamos a hacer eso para la potencia total. Y con estos resultados los reemplazaríamos en nuestra tabla. Muchas gracias a todos. Te espero en una próxima oportunidad en Circuitos, parte 2. Hasta la próxima.